Vale. Vale, estés con el Visual Studio Code, ¿no? Vale, abrir el Visual Studio Code. Y vamos a ver lo que vamos a dar en este curso. Vale. Entendiendo ya el directorio en el que estamos, vale, entendiendo que estoy en ese directorio de trabajo, bien, ¿qué es lo que se va a ver en esta asignatura? ¿Qué significa esta sigla? La de desarrollo, la E, W, D, servidor. Y el otro es la de cliente. Vale. ¿Esto cómo se come? Vamos a ver. Básicamente, el servidor desarrollamos el backend y el cliente el frontend. Vamos, lo voy a dibujar un poco más grande. Vale. Bueno. Vale, en esta asignatura, ¿quién va a generar todo el HTML? ¿Quién va a generar la web? ¿El cliente o el servidor? Vamos a ver, cuando decimos nosotros diseño, vamos a ver, en el entorno cliente, ¿qué significa? A ver, el entorno cliente, el modelo es el siguiente. Vamos a ver. ¿Quién genera el HTML? El cliente. ¿Con qué herramienta? Decidme herramientas para generar el HTML. Con el navegador. Vale, navegador. Vale, efectivamente es el navegador el que muestra el HTML. Vale, el que... Pero, ¿con qué programa generamos el HTML? ¿Cuál? No, el Visual. El Visual es un IDE. A ver, el Visual Studio Code, el VSC, esto es un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado. Y yo en Visual Studio Code puedo programar en decenas de lenguajes. Java, React, HTML, lo que sea, TypeScript, C#, ¿vale? ¿Con qué aplicaciones genero yo el HTML en el cliente? A ver, la base de datos, vamos a empezar. En este esquema, la base de datos, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Aquí está lo que se llama el SGBD, ¿correcto? Este SGBD, ¿qué puede ser? Oracle, PostgreSQL, MariaDB, Mongo, ¿vale? Bien. ¿Necesito algo más en el servidor? O sea, necesito lo que es el servidor web. ¿Vale? Necesito un servidor web. ¿Qué va a hacer este servidor web? Recoger las peticiones, ¿vale? Las requests que me vienen desde el cliente, ¿no? Cuando yo estoy navegando por internet, ¿sí o no? Y pincho en un enlace, ¿no? El cliente en este caso sería mi móvil. Entonces yo pincho en un enlace y esa petición va al servidor. ¿Quién recoge la petición? ¿El servidor de base de datos?
¿Quién lo recoge? ¿El servidor de base de datos? ¿Recoge la petición? ¿Quién lo recoge? El servidor web. ¿Vale? Lo recoge el servidor web. Bien. ¿Quién es el servidor web? Pues en todo el tema de aplicaciones JavaScript, ¿vale? En el tema de aplicaciones JavaScript, a los servidores web tenéis, mirar. Apache, ¿se ve arriba o no? Servidor web, Apache. ¿Vale? Apache fundamentalmente ejecuta ¿qué? Aplicaciones ¿de qué tipo? PHP. Bien. Luego tenemos NG y NX, generalmente para ejecutar aplicaciones JavaScript en producción. ¿Vale? Ese Nginx, ¿lo ve o no? ¿Lo veis? Este de aquí, ¿vale? Este Nginx es un clon de Apache liviano, especializado en aplicaciones JavaScript. ¿Vale o no? ¿Conocí algún otro tipo de servidor web? ¿Cuál? Pues una cosa se llama Tomcat. ¿Qué es Tomcat? ¿Aplicaciones qué? Java. O mejor dicho, bueno, Java o JSP. ¿Qué es Tomcat? Es una versión liviana de Apache para ejecutar ¿qué? Aplicaciones Java. Es decir, tengo Apache, ¿vale? Que ahora mismo lo normal es que ejecute PHP, pero cuando escuchéis Nginx o Tomcat, son versiones de Apache, ¿sí o no?, especializadas en ejecutar ¿qué? JavaScript o bien Java. Si tengo que hacer una aplicación en Spring Boot, como hicimos el año pasado, ¿cuál era el servidor web que utilizamos? Tomcat, Apache Tomcat. ¿Os acordáis o no? Vale. Y ahora tenemos en el mundo de C#, que es la otra pata, bueno, lo que nos falta, C#, Valencia almohadilla, el lenguaje es todo lo que es el .NET, ¿vale? Todo lo que es la .NET, creo, vale, en esto no soy muy especialista, pero es el IIS, no sé si ponéis por ahí el servidor web de .NET, ¿cómo se llama? Ponéis servidor web, para aplicaciones .NET, que no sé si sigue llamándose el IIS. El IIS era el servidor web de las plataformas de Microsoft. ¿Lo has encontrado? ¿Eh? El IIS, ¿no? Vale. Entonces, si yo tengo en el servidor un WordPress, el WordPress es la aplicación. ¿El WordPress con qué lenguaje se programa? PHP. Entonces tendré un Apache normal. ¿Vale? Si tengo una aplicación diseñada con Spring Boot, ¿qué servicio tengo que tener en el servidor? Tomcat, un Apache. Aquí tengo dos procesos en ejecución. Aquí tengo dos procesos, un Apache y el SGBD. ¿Me entendéis, no? Tengo esos dos procesos. ¿Se entiende dos procesos? Tengo dos servidores. Cuando hablamos de servidor, cuando se habla de servidor, ese concepto lo incluye todo, incluye la máquina, ¿no? Pero se habla de servidor por esto, porque tengo ahí un servidor Apache, que es el que sirve, que el que responde a quién, a las peticiones que vienen del cliente. ¿Sí? ¿Qué hace en esencia ese servidor web? Ya sea de PHP, de JavaScript,
de Java o de César, ¿qué es lo que hace ese servidor web? Ese Apache recoge la petición, ¿sí o no? Y ya veremos todo el camino, ¿no? Acordaros el controlador, el servicio, el ORM, ¿no? Este llega a la base de datos, devuelve la base de datos al ORM, al servicio, al controlador, y al final, ¿qué hace el servidor web? Devuelve ¿qué? ¿Una qué? Una response, una respuesta. Entonces, ¿qué sube desde el cliente que pincha en la pantalla con el ratón o con la pezuña en el móvil? Una request, una petición. Lístame, ¿no? Todos los libros de la librería que sean de informática que valgan menos de 50 pavos de programación. Eso es una request. Entonces, eso, ¿quién recoge en primera instancia? ¿Quién recoge esa request? El servidor web. ¿Vale? ¿Quién es el servidor web? Apache. Entonces, ese Apache, lo que yo voy a explicar, pues tiene su trazabilidad. Si el servidor es Apache, o es JS, perdón, si es PHP, o es JavaScript, o es Java, o es César. El flujo de la información que yo os voy a explicar es la misma en todo. Os explicaré que la captura al controlador, después pasa al servicio, después pasa al repositorio, el repositorio se comunica con la base de datos, la base de datos le responde, recoge la información en el repositorio, va al servicio, va al controlador y el controlador responde. ¿Vale? Hasta ahora, ¿vale? Estamos poniendo el foco, la lupa arriba. Vale. Entonces, ¿cuál es la respuesta de un servidor web? ¿Qué me puede responder a mí un servidor web? ¿Buenos días o qué? ¿Qué me responde? ¿Qué tipo de formato me responde un servidor web? O bien que JSON. ¿Cuándo me responde JSON? ¿JSON qué es? ¿Os acordáis, no? JSON eran los datos. Los datos sin formato. Es decir, cadenas de datos. ¿Os acordáis? Uno del año pasado. Cadenas de datos. Y ahora, este JSON, si el servidor me responde a mí un JSON, ¿qué tiene que ocurrir en el cliente? ¿Qué tiene que ocurrir en el cliente? Aquí en el cliente. ¿El cliente quién es? Pero el cliente, cuando hablamos de cliente, ¿quién es? Hablamos de un móvil, hablamos de una tablet con un Chrome, ¿no? Con un navegador. Eso es el cliente. Hablamos de un navegador. ¿Vale o no? Entonces, si es un navegador y el navegador recoge esa estructura JSON, ¿qué va a hacer el navegador? ¿Sabéis lo que es la estructura JSON? Sobre todo los que habéis venido nuevos. ¿Sabéis lo que es un JSON, no? ¿Qué hace el navegador con ese JSON? Lo muestra por pantalla. Imaginaros que en este JSON me viene el listado de libros. Es decir, me viene un libro, el ID1, nombre, programación en Nest, precio, 50 euros. Y así un montón de libros. ¿Vale? Esto me lo devuelve el servidor web, este JSON. Esta respuesta que vuelve este JSON. ¿Qué hace ahora el navegador? El navegador web, ¿qué hace el Chrome? ¿Lo muestra directamente? No, porque no hay imágenes, no hay nada, ¿no? Entonces, en este caso, si el servidor web me devuelve una respuesta de tipo que JSON, ¿qué tiene que ejecutar el navegador? Pues tiene que ejecutar un código JavaScript. Tiene que ejecutar ¿qué? O bien Vue, o bien ¿qué? O bien React, o bien ¿qué? O bien Angular, o bien ¿qué?
o bien una versión JavaScript normal que recoja este listado de libros y haga que me lo muestre por pantalla. Es decir, esta versión del servidor web, no lo pondría como preimágenes, pero por lo menos esto es para olvidarme ya del verano. Bueno, el servidor web devuelve, yo le pido, dame el listado de libros. Yo le pido de aquí, en la librería, pincho el listado de libros. Esta petición va adelante. La captura del servidor web, es decir, la captura Apache. ¿Vale? Ya veremos que nosotros vamos a ver ahora mismo Nest. Nest y a continuación Next. Es lo que voy a explicar la diferencia entre el cliente y el servidor. Entonces, yo le voy a imaginar que el servidor web está ejecutando Nest.js, ese framework. Es un framework, el lenguaje JavaScript, ¿eh? ¿Vale o no? Es un framework que utiliza TypeScript por debajo. Y ya sabéis que TypeScript se transpila a JavaScript. Vale. ¿Qué hace Nest? ¿O qué hace Apache ejecutando Nest? No, vale, no. Nest, por favor, no es nada. Nest es un framework. El servidor, el que ejecuta el JavaScript, es Apache. Lo que pasa es que el framework es un concepto que se utiliza solamente en desarrollo. Un framework, un generador de código que me facilita la programación, pero al final, cuando yo hago un build de mi código, todo es JavaScript. Y ese JavaScript se mete en un contenedor, se sube a la web y ese JavaScript lo va a ejecutar un ¿qué? Un Nginx. Ese es el servidor web, ¿vale? Entonces, ¿qué hace en esencia ese servidor web? Ya veremos las fases: controlador, lo que he dicho, el servicio, repositorio, el ORM. Entonces, el servidor web se va a comunicar con el SGBD. El SGBD hará el select from libro, web, lo que sea. Consultará su base de datos y me devolverá, Apache, me devuelve el listado de los libros, ¿vale? En un cursor, la estructura ¿no? de base de datos. Luego, ¿qué es lo que hará el servidor web? ¿Qué hace el ORM? Pasa ese cursor a un listado de objetos, pasa al servicio, pasa al controlador, y ahora, ¿qué hace el controlador? En este caso, me devuelve que una response de tipo JSON. No me devuelve el HTML, que es lo que yo quiero ver en el navegador. Entonces me devuelve el JSON. Pero yo, ¿qué es lo que quiero ver? Yo quiero ver esta lista de libros en la pantalla. Entonces, este JSON viene al navegador, pero en este modelo tiene que haber en el navegador, en el Chrome, una aplicación local, ¿sí o no? Una aplicación local que recoja este JSON, lo itere y me devuelva ¿qué? Visualmente eso. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué framework tenemos? Cualquiera de estos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vosotros vais a tener en el desarrollo web en entorno cliente. Es decir, vosotros vais a suponer que hay un servidor web que os devuelve esa estructura JSON. Eso no es responsabilidad de esa asignatura. ¿Me explico? En desarrollo web, en entorno cliente, la responsabilidad no es generar este servidor web, esta es la nuestra. ¿Entiendes? Es decir, Fran parte de que yo ya tengo una API montada que me manda ¿qué? Me manda JSON. Imagina la API del tiempo, o sea, está montada. La competición a la API del tiempo, la PokeAPI o lo que sea, me devuelve. El Fran, ¿qué hace?
entendiendo que ya tengo yo una API, un servidor que me devuelve ese JSON, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues con este lenguaje, hacer a cada una de esas peticiones, coger los datos, consumir y mostrar. Por ejemplo, la API del tiempo se actualiza todas las días, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero voy a tener la API montada. Lo que pasa es que en esta asignatura nosotros vamos a montar tanto con JSON, devolver JSON, o, como he explicado ahora, devolver HTML. ¿Me he explicado? Entonces, en esta asignatura, la primera responsabilidad nuestra que es montar una API que devuelva que solo JSON, con lo cual hemos hecho, digamos, pues vamos a ver, si yo tengo que programar el cliente y tengo que programar el servidor. El servidor sería la API y todo el esquema de base de datos, bueno, nosotros desde código, igual que el año pasado con Spring Boot, con la entity y toda la historia en Nest, vamos a generar todo el esquema de la base de datos. Vale, pero que digamos, vamos a poner un 50% y un 50% de la programación. ¿Vale? Es decir, si yo devuelvo JSON, en el servidor yo tengo el 50% hecho. Y el otro 50% lo tengo que programar ¿dónde? Es decir, tengo que generar una app que se ejecute ¿dónde? En el móvil. Yo tengo que tener instalado en mi móvil. ¿Sí o no? Yo tengo que tenerla instalada en el móvil. ¿Vale? O bien directamente una URL o cogemos una APK y encapsulamos dentro del HTML, nos lo descargamos y ya tienes tu icono en la aplicación. En el móvil. ¿Me explico? O sea, la aplicación que generéis con Fran, hacerlo para el móvil, ¿eh? Desde el principio. ¿Entendéis, no? El diseño de la aplicación nuestra es primero móvil. Se aplica el mobile first, la tecnología mobile first, primero móvil y luego hacer los CSS para escalarlo a la tablet y al escritorio. Lo primero móvil. ¿Vale? ¿Correcto? Bien. Pregunto, si yo tuviese un servidor PHP, a ver, eso que yo he puesto ahí, de PHP, JS, Java, C#, ¿cuál responde? Es decir, una aplicación PHP, si yo hago una aplicación PHP, el servidor web que me responde, Apache, Solution. ¿cómo? Que digo que qué formato me responde. Si yo programo un WordPress, si yo programo en el servidor un WordPress, ¿qué respuesta me devuelve el servidor? HTML. Un HTML. ¿Cómo? Sí, Laravel PHP. A ver, en PHP, si yo tengo un servidor PHP, tendría un Apache, el lenguaje de programación sería PHP. ¿Qué me devuelve un servidor PHP? Aplicaciones tipo WordPress, lo ha dicho Laravel, hay varias. ¿Qué respuesta me devuelve mi servidor web en PHP? HTML. Me devuelve todo el HTML. ¿Es qué? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con Next.js. Nosotros vamos a utilizar Nest, N-E-S-T, para la app. La app. Nest. El cliente estamos aquí. Vale. Cliente y servidor. Vale. Nosotros vamos a utilizar Nest, que es la propia API, que es una API, algo que devuelve datos. Nosotros para el proyecto de Sergio usamos Nest. Nest y. Nest. Claro. Pero esos dos se ejecutan aquí, en el servidor. Vamos. Vamos a ver.
A ver, si yo tengo PHP, hemos dicho que la response puede ser HTML, ¿no? O es JSON. Es decir, o es JSON la respuesta, o es que HTML, no puede ser otra cosa. Entonces, si es JSON, ¿qué es lo que necesito en el navegador del cliente? Necesito que se esté ejecutando, ¿no?, un código, ¿sí o no?, en JavaScript, que recoja esa cadena JSON y muestre que... ¿Se ve o no lo que he puesto ahí? Y muestre este HTML. ¿Vale? Bien. Si yo ahora tengo, por ejemplo, aquí un WordPress en el servidor, se está ejecutando un WordPress, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo? Pues voy a tener un servidor web, como es Apache, que está ejecutando un código PHP, tengo la base de datos MariaDB donde se está ejecutando todo, se está almacenando todos los datos de ese WordPress, pero ¿qué es lo que me devuelve ese Apache? ¿Qué me devuelve? Un HTML. ¿Sí? Un HTML. Es decir, ¿qué tengo que tener entonces en el cliente? Nada. En PHP hemos dicho, a ver, en el modelo de antes, del código total, ¿qué ejecuta el servidor web? El 50%. ¿Sí o no? Y el otro 50%, ¿quién lo ejecuta? React, Angular o... Es decir, una aplicación JavaScript, tengo que si el servidor me devuelve JSON, tengo aquí programado el 50% de la aplicación y el otro 50% lo tengo que programar con React, con Next, perdón, con React, con Vue o con Angular. ¿Por qué? Pues porque este me devuelve los datos y ¿qué hace esta aplicación JavaScript? Me genera que la responsabilidad del código está compartida. Si tengo una aplicación PHP, ¿qué hace el servidor? Todo hace las peticiones a la base de datos. ¿Y qué me devuelve el PHP? El Apache ejecutando el PHP. Todo el HTML. Todo. Todo. Entonces, ¿qué ejecuta el navegador del cliente? Pero lo único que hace es coger todas esas cadenas HTML que le llegan a través de internet y las muestra por el navegador. ¿Qué hacía antes el cliente con el JavaScript? Recoge todas las cadenas JSON que le llega, pero aquí ejecutándose una aplicación que coge ese JSON programado con React, con Vue, con Angular y me muestra que ese listado. Pero resulta que en PHP este listado ya me viene del servidor, ya me viene el HTML directamente. Entonces, ¿qué hace el cliente? Ejecutar cero. Ejecuta cero, ¿por qué? Porque le llega lo del HTML y lo muestra, no hace más nada, no tiene más responsabilidad. ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esto es lo que había cuando la red era lenta. Red lenta, nos vamos por ejemplo a los inicios de Internet en el año 96, ¿sí o no? La red de Internet era lenta. Estaban los modems, la UPS, que después llegó el ADSL, de 1 mega, 2 megas. ¿Vale? Está hablando del año 90, 2010 por ahí. La red era lenta. ¿Qué lenguaje, en qué se programaba la web antes, en esa época? Se ejecutaba en PHP. ¿Qué ocurre? Que las páginas web cada vez son más gordas. Porque al final, al principio, cuando se ve la web, ¿qué hace una página web? Un portfolio. Muestras de esto nada más. Quién somos, no sé qué, no sé cuánto.
Pero ya cuando se empieza a meter base de datos y empieza la tecnología, resulta que las páginas web eran infinitamente lentas. ¿Sí? Y ya sobre todo, la lentitud realmente, ¿quién la aportó? La caja negra. ¿Qué es la caja negra? Que llamamos todos, una caja negra. Un móvil. Un móvil. Un móvil. Es decir, las coberturas móviles muy lentas, con lo cual la tecnología del PHP no vale para un móvil. Podría valer para un ordenador. ¿Por qué? Porque las redes fijas, ¿no?, eran más rápidas, pero la red móvil siempre ha sido mucho más lenta que la red, ¿o no? La red fija siempre ha sido más rápida, ¿no? Con el tiempo. Vale. Entonces, el problema fue cuando se presentaron los primeros móviles. Que el modelo de que el servidor me devuelva todo el HTML al cliente, no hay forma, no se puede navegar. Son megas de HTML. No se puede navegar. Decime cuando se creó Amazon y cuando se creó eBay. ¿Qué año fue? ¿En él? Bueno, vale, pero... Sí, pero a lo mejor estamos de que las primeras versiones de eBay y Amazon... 1995. Las primeras versiones, pero me refiero a las primeras versiones en producción, que ya sacaron en producción para los móviles de aquella época. Yo creo que estábamos a lo mejor del año 2002, 2003, por ahí, o antes. Hace 10 años, 2018, 2008. Yo 2008. Vamos a 2005, del 2005 al 2008. Es decir, fue cuando salen las primeras versiones de eBay y de Amazon para un móvil. Y si queréis podéis mirar también los móviles que en aquella época. Estamos hace 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el comercio electrónico iba a través de PHP. Antes de que saliese eBay y Amazon en un móvil, en un móvil, todo el comercio electrónico iba a través de aplicaciones de WooCommerce, WordPress, PrestaShop. Es decir, el que quería comprar algo, ¿qué tenía que hacer? Irse a su casa, consultar desde el ordenador y hacer compras. ¿O no? Y hacer compras desde el ordenador. ¿Por qué? Porque la tecnología era PHP. Para el móvil es que ni se planteaba. Porque cuando empezaron a ser los primeros móviles, tanta cantidad de HTML era inconcebible. Bien, ¿qué ocurrió? Que salió de JavaScript una cosa que se llama Ajax. Una tecnología en JavaScript que se llama Ajax, que eran peticiones asíncronas al servidor que me devolvía datos con Ajax. Y ahí fue cuando empezó todo. Entonces, los americanos, ¿qué es lo que hicieron? Se adelantaron al mundo y empezaron a crear las primeras aplicaciones, los primeros frameworks de ejecución donde era el cliente. ¿Qué pensaron? Como la tecnología móvil, la red móvil es muy lenta, ¿qué respuestas tiene que dar el servidor? Y eso, está hablando de ese bombillón. La tecnología móvil, la red de la tecnología móvil era muy lenta. Y ya empezaron a ejecutarse los primeros, ¿no? Las versiones de Amazon, y ya empieza a ejecutarse en 2011, o antes, la ejecución del comercio electrónico desde un móvil. ¿Me explico, no? Antes el comercio electrónico era PHP, pero desde un ¿qué? Ordenador.
que había por detrás, que es una ADSL de 3 megas. Pero todo cambia, ¿por qué? Porque al final nos vamos al móvil. ¿Qué hacen los americanos? Se adelantan. Europa sigue con su PHP y los americanos empiezan a decir, no, aquí el futuro está en los móviles, el consumo y el comercio electrónico va a estar en el móvil, no en el ordenador, que era lo que había en todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los americanos? Crean servidores web y devuelven JSON. ¿Y cuál fue el primer lenguaje, el primer framework? Ya digo, había con JavaScript y con jQuery, yo voy a hacer peticiones asíncronas al servidor y traerme cosas. Pero el primer framework de todo esto fue Angular. Fue el primero. Pero, si se Spring Boot, claro, pero exactamente, el Spring Boot, ¿dónde lo ponemos? En el servidor, pero lo ponemos al mismo nivel que PHP. Igual. Antes de la tecnología móvil, ¿quién eran los servidores web? PHP y Java. Y ASP también. Está PHP, estaba JSP, que es Java Server Page, y ASP, la plataforma.net de Microsoft. Pero eso era antes de 2011. Todo el comercio electrónico y el ordenador. Esas tres tecnologías del servidor web: PHP, Java y .NET, ASP. ¿Qué tenemos en estos servidores? HTML, contextualizar, para que veáis ahora hacia dónde vamos de nuevo. Entonces, todo el HTML lo ejecuta el servidor. La red móvil es lenta. Ese sistema no vale. Y hay que meter el móvil. En 2011, el móvil es el primer medio del comercio electrónico. ¿Qué hacen los americanos? Eran los primeros servidores web que ya no devuelven HTML, devuelven datos. Formato del JSON estaba JSON o el XML, no nos olvidemos. ¿Sí o no? JSON o cadenas XML. ¿Vale? Al principio fue XML, porque eso es lo XML que puede hacer validadores, ¿vale? Pero al final se impone JSON simplemente porque la misma información es más liviana, tiene menos caracteres de control. Vale. ¿Cuál es el primer lenguaje que se ejecuta, o el primer framework que se ejecuta en un móvil? Angular. Pero ya sabéis que eso es JavaScript. Todo esto es JavaScript. Framework, hablamos de desarrollo. Cuando yo hago un build y lo paso a producción, cualquiera de estos que me devuelve JS. ¿Qué es lo que entiende un navegador? JavaScript, HTML y CSS, no entiende más nada. ¿Vale? Bien. La red va siendo cada vez más rápida, la red móvil va siendo cada vez más rápida. Todo esto es genial, los frameworks van evolucionando, pero tenemos un problema. Y es que cuando yo mando todo el HTML, yo mando todas las páginas. Yo con estos frameworks, ¿cuántas páginas web hay aquí en el móvil? ¿Cuántas páginas web hay? Una, la que está en ejecución, no hay más. Cuando yo estoy ejecutando cualquiera, a ver, si yo me bajo todo el HTML, ¿cuántos ficheros me bajo? Miles. Entonces los miles se almacenan aquí. Google en esos miles puede hacer un SEO. ¿Qué significa un SEO? Que puede investigar
que lleva todas las páginas de tu proyecto, todas las páginas, ¿sí o no? Y indesa todas tus páginas y sabe de qué va tu web, lo sabe. Con estas páginas, con estos frameworks, yo solamente tengo aquí una página, los datos que estoy consultando. Es decir, si yo he pedido el listado de libros, yo en esta página yo tengo el listado de libros. Pero la página de generar un nuevo libro, esa página no la tengo que cargar en memoria. Porque no se ha pedido. Es lo que es pedirla. Con lo cual, Google no puede hacer el SEO, ¿no?, de la página nuevo libro. ¿Por qué? Porque no está en memoria. Bueno, no es que no esté en memoria. Bueno, evidentemente aquí todo se ejecuta en memoria. Aquí no hay nada. Es decir, las páginas web, los HTML, aquí no se guardan en disco. ¿Me explico? Está todo cacheado. Bueno, sí, claro, se cachea información, pero todo en memoria RAM. Con lo cual, Google no puede hacer el SEO. Entonces, este mecanismo es estupendo porque la red era lenta y de esta forma yo me descargo la mínima información al cliente. En una red lenta me descargo la mínima información, aquí proceso el HTML y puedo ejecutar. Pues de esa forma Amazon se hizo el rey del mundo por esa cuestión. Por esa cuestión Amazon se hizo el rey del planeta. ¿Por qué? Porque no había ninguna aplicación que fuese ágil a la hora de comprar. Porque yo desde un móvil, yo me accedía a una página de WordPress o un PrestaShop y era muy lento, nadie compraba. Hasta que llegaron esta gente y tú resulta que necesitas un Amazon y puedes comprar. ¿Vale? Gracias a eso se hicieron los reyes del planeta. Después, evidentemente, fue todo el tema del servicio con el cliente, ¿no? Perfecto. Vale. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué punto estamos ahora? En que ahora mismo ya la red móvil, ¿cómo es la red móvil? La red más rápida. Entonces, fijaros, en la red móvil. Cuando la red, antes del móvil, tenemos la DSL, no había móvil. La red era rápida, ¿dónde se ejecuta todo? En el servidor. Y en el cliente, cero. El cliente es tonto. Lo ejecuta todo el servidor. Vale. Ahora evoluciona, pasamos al móvil. Red, en 2011, red lenta. Red lenta. El servidor le manda una cantidad de datos impresionante. Si yo mando muchos datos y la red lenta, voy a tener cuello de botella. ¿Qué es lo que se hace? Descentralizar. Es decir, se queda aquí el 50% y el otro 50% ¿quién es el responsable de ejecutarlo? El cliente. La red móvil cada vez más rápida y ahora se le sacan pero a esa tecnología. ¿Cuál? El SEO. Y eso es cierto. Yo no puedo hacer un SEO de un proyecto Angular. ¿Por qué? Porque Google solamente puede hacer el SEO si acaso de la página que está en ejecución. Pero si de la página nuevo producto, nuevo cliente, no puede bucear ahí porque no existe ningún archivo, dentro del móvil no existe ningún archivo que sea new usuario, new cliente.html, no puede hacer un SEO. ¿Vale? Entonces, como la red móvil cada vez es más rápida, se está otra vez centralizando todo. Surgen tecnologías como Next, con X, Next.js y Nuxt.js. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué es Next.js? ¿En la ejecución de quién? ¿Ponéis? De React, en vez del cliente, ¿en dónde? En el servidor. Eso es Next. ¿Y qué es Nuxt?
posición de UE en el servidor. Entonces, teniendo aquí nest, que me devuelve el JSON, y ahora aquí os voy a poner next o nux, que generan ambos el HTML en un modelo JavaScript. Entonces, tanto next como nux hacen peticiones al nest con S, que es la API, y que me devuelve al cliente todo el HTML. Con lo cual ya no voy a necesitar ni React, ni UE, ni nada. Y el SEO no son. Y el SEO, claro. Ocurra otra cosa que haga que todo Bueno, vayamos a la mierda todo. Entonces, ¿Sevilla? Entonces, yo en esta asignatura, ¿qué vamos a explicar? Me he puesto. ¿Profesor, Dime. esto está grabado? Sí, se está grabando todo. Falta un- Entonces, aquí en mi servidor web, ¿nosotros qué es lo que vamos a tener? Vale, yo voy a hacer en este servidor web dos pelotas. Vale, mi servidor web va a ser esto. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener aquí next, ¿sí o no? Y aquí voy a tener next. Mierda. ¿Qué pone ahí? JS. ¿Lo ven? Next o Nux, JS. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro modelo? Que este next va a devolver. Es decir, mi next va a hacer aquí la request, ¿sí o no? ¿Lo veis aquí? La request ya sabéis que es la petición. ¿Y qué va a hacer mi next? Me responde con JSON a mi next. Y ahora, este era el código que yo tenía de React, ¿me explico? En el cliente, pues ahora lo voy a hacer en el servidor. ¿Y qué va a devolver esto? El HTML. Con lo cual, que este HTML viene con el SEO implementado. Como la red móvil. ¿Vale? Cuando yo devolví aquí el JSON, ¿sí o no? Os he dicho que aquí tenía que tener un trozo de React. ¿Para qué? Para generar el HTML. Bueno, pues ese trozo vuelve al servidor con Next. Next es un framework que utiliza el framework de React por debajo. De hecho, es que React va a durar bastante. ¿Quién lo va a sustituir? ¿Eh? ¿Quién lo va a sustituir? No, Next. Next. De hecho, ¿qué haremos ya con Next? Next, porque tú ya veremos con Next. Hay aplicaciones, escuchad, no es exactamente todo el HTML, es imposible. Es decir, el 80% se va a ejecutar en el servidor, pero hay páginas que yo necesito que se ejecuten en el móvil. O sea, hay código que yo necesito que se ejecute en el cliente. ¿Cuál? No, el listado de productos se te va a ejecutar, esa página, esa petición se va a ejecutar en el servidor. Pero imagínate que tú tienes una página que tienes que acceder al router. O sea, tú tienes que ver la URL que se está ejecutando. Esa acción, imaginaos que yo quiero saber en qué URL estoy. Esa acción, ¿de quién depende? Porque aquí tenemos 10.000 móviles y 100.000 ordenadores atacando a este servidor. Entonces, la página en la que yo estoy va a ser distinta a quién. A la página en la que él esté, la página que estés tú, la página que estés tú. Con lo cual,
cual esa página, esa acción, que necesito leer que la URL que está en ejecución, esa página se tiene que ejecutar ¿dónde? Forzosamente en el cliente. Pero solamente por esa razón. O imagínate que necesito leer algo de la agenda de contactos. O del GPS. En una página y quiero acceder al GPS. O quiero hacer una llamada. O una página de formulario. Que utiliza alguna capacidad nativa del móvil. ¿Esas páginas dónde van? No pueden estar en el servidor. Porque el servidor lista productos, ¿no? Eso sí, es común a todas las peticiones del mundo. Pero si en una página yo tengo que acceder a las capacidades nativas de ese móvil, ¿me explico o no? Imaginaos que quiero leer la brújula, el GPS. Esa página, ese código no se puede ejecutar en el servidor. Ese código lo tengo que ejecutar ¿dónde? En el cliente. Entonces ahora mismo nosotros con Next podemos decidir qué páginas se van a ejecutar en el servidor y qué páginas se tienen que ejecutar en el cliente, porque específicamente necesitamos, ¿no?, capturar información propia de ese móvil. Entonces esas páginas se ejecutarán en el cliente. El resto, a ver, eso no pasa con PHP. Con PHP es todo. Porque con PHP, fijaros que era el ordenador y el ordenador, pero tú con el móvil, tú puedes acceder a la agenda de contacto, brújula, GPS. ¿Vale? Entonces, creo que ahora, si yo quiero instalar React, ya me instala Next. Creo que directamente. No parecía real, ¿eh? Sí, no, si te digo que Next es React. Pero que ya van a desaparecer el nombre, tiende a desaparecer el nombre, ¿entiendes? Porque yo ya con Next, que es lo que te estoy diciendo, yo con Next puedo decidir si el 100% lo ejecuto en el cliente, con lo cual tengo React a tope, o si necesito ejecutarlo en el servidor y ciertas partes en el cliente. Entonces, React no desaparece, React evoluciona. Sí. Realmente es que React evoluciona, ¿no? React evoluciona versión del servidor. Y eso es Next. ¿Vale? Next, el creador, es un desarrollador argentino. Y es muy interesante que lo sigáis porque, bueno, pero es que va a cambiar el mundo. Todas las aplicaciones JavaScript acabarán poniéndose de nuevo en el servidor. Está Nux también. Nux es la evolución de Vue en el servidor, ¿vale? No sé cuál es mejor, ¿vale? Pero vamos, Next empezó primero. Sí. Bueno, entonces, en esta asignatura haremos fundamentalmente el estudio de estas dos bolas en el servidor web. De estas dos bolas en mi servidor web. Es decir, siempre tendré a Next, que es la API. Bueno, Next va a ser la API, es decir, va a ser la que me devuelva JSON. Siempre. Siempre es fundamental, esto no se consigue con PHP, ¿vale? Es decir, es fundamental tenerlo, un servidor que devuelva los datos totalmente independizado de quién, del HTML. Tú con PHP, esto no lo tienes, tú con PHP tienes un código, el código está totalmente mezclado con el HTML, devuelve el HTML y ese código no se puede hacer nada. ¿Vale? Si yo programo siempre una API, ¿vale? Hay varios, está Factify, está Nest, hay varios. No sé si a lo mejor, yo voy a explicar Nest
que es modelo vista, bueno, modelo controlador, ¿vale? Y veré si hay alguna otra así que merezca la pena explicar, ya la comentaré. Vale, pero la idea es, empezamos con Next, ¿vale? Que me devuelve ese JSON, ¿vale? Y a continuación después nos vamos a Next. Aquí le dedicaremos gran parte, por lo menos el primer mes, y conforme ya tengamos esto más o menos claro, bueno, nos vamos a la web, a Next. ¿Vale? Entonces esto es mi servidor web. ¿Y quién ejecuta esto y esto? Ya sé que esto es JS, esto es JS. ¿Quién ejecuta todo esto al final? ¿Lo voy a decir? ¿Qué servicio ejecuta esto al final? ¿Qué servicio ejecuta esto al final? Cuando yo digo servidor web, ¿quién es el servidor web? Mejor que he puesto Nginx. Es decir, yo tengo que hacer el build, mira, yo tengo que hacer el build de todo esto. Tengo que hacer el build de todo esto. ¿Vale? Y aquí hay dos contenedores. ¿Vale? Pues todo esto, aquí hay un Nginx que sirve este y aquí hay un Nginx que sirve este. Esto es mi servidor web. Mi servidor web, cuando nosotros hagamos el despliegue, tenemos dos contenedores, es decir, dos servidores web. Lo que pasa son dos servidores web especializados. Uno simplemente que devuelve las cadenas JSON y el otro recoge las peticiones y devuelve el HTML. El que ejecuta el Next. Más un tercer contenedor que es quien. O sea, nosotros vamos a tener tres contenedores en este proyecto. Y estos tres contenedores son los que estarán ejecutándose dentro de Kubernetes, bueno, dentro de Kubernetes y intentando darnos con Kubernetes la alta disponibilidad. ¿Qué es lo que hace Kubernetes? Yo le diré, por ejemplo, en Kubernetes, en los deployments, digo, pues este quiero dos réplicas, este quiero dos réplicas, y este quiero otras dos réplicas. Bueno, la base que no se puede replicar, los servidores web sí. De modo que, si uno cae, mira, si yo solamente lo hago con un Docker Compose, lo levanto, que así empezaremos. Tenemos una instancia de este servidor web, de este Nginx, y otra instancia de este. ¿Qué ocurre si este empieza a recibir miles de peticiones Pues falla, ¿verdad? y cae? Sí que hay. Imaginaos que a lo largo del año, ¿no? Hacemos una estimación y tenemos 1000 peticiones al mes, 1000 peticiones de acceso al mes a este servidor. Pero llega Navidad y la carga son 3000 peticiones en Navidad. Pues si esto yo lo hago con una tecnología de Docker Compose, estoy muerto. Tendría que coger a esa máquina, si a lo mejor tengo un Docker Compose, imagina una máquina con una RAM, vamos a suponer de un giga, mejor 1 giga de RAM. Claro, no, un Docker o una máquina de 1 giga de RAM. ¿Sí o no? ¿Me seguís? Vale. Y ahora resulta que yo tengo a lo largo de todo el año 1000 peticiones diarias. Nada más que tengo una instancia, un servidor. Y ahora resulta que en Navidad tengo 3000 peticiones. ¿Qué hacemos? El giga se satura y la mierda todo. Va a caer, pero yo tengo que evitar que caiga. ¿Qué se ocurriría hacer en ese caso? Tengo un Docker. ¿Sabéis lo que os digo todo? ¿No un Docker? Vale. ¿Qué haría él en Navidad? Pero levantar dos, o si no. No, levantar dos. Subir la capacidad. Hay uno que recibe todo. No puede haber dos instancias. ¿No se puede planear para cuando tumba el otro activa el otro? La única solución que tiene es que yo a este Docker, en vez de 1 giga de RAM, le ponga aquí 3 gigas de RAM. No sé si me explico. Sí, vale, sí, subimos. Es decir, aumentar la RAM. Pero ¿cuántos servidores hay? ¿Cuántas instancias hay? Una. Si en algún momento esa instancia cae,
puede facturar. ¿Qué te hace Kubernetes? Va a hacer lo siguiente. Empezaremos con Docker normal, ¿vale? Mira, la idea es, con Kubernetes, yo en un principio tengo un servidor web, ¿no? ¿Sí o no? Vale. En Kubernetes hay un elemento que se llama los deploy. Un deploy, y luego tengo aquí otro elemento que se llama el servicio. Lo voy a poner más pequeño. Mirad. ¿Vale? Y esto de aquí, esto dentro, bueno, es lo que se llama un pod. Un pod para vosotros es el equivalente a un contenedor, prácticamente, ¿vale? Entonces, en Kubernetes nosotros tenemos pod, bueno, tenemos contenedor, pod, deploy y servicio. ¿Los veis? Las palabrejas. La unidad mínima, vamos, lo mínimo el contenedor, aunque para Kubernetes lo mínimo es un pod contiene un contenedor. Este pod se mete dentro de un deploy, que ya explicaremos lo que hay en la asignatura, ¿vale? Un deploy, ¿sí? Y este deploy, para exponerlo a internet, utiliza el concepto de, ¿qué pone? Servicio. Bueno, pues mirad, yo en Kubernetes, una persona, ¿vale? Con su móvil, hace una petición, ¡boom! Y va al servicio. Una request. Hace la petición, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el servicio automáticamente? Lo pasa ¿a quién? A ese servidor web. ¿Correcto? Vale. En época de Navidad, esto puede caer. Entonces, ¿qué es lo que hace Kubernetes? Le digo, simplemente hay un fichero que el número, ¿cómo era? No me acuerdo, no era copias, ¿vale? Pero imaginar una opción del deploy en un fichero de configuración que pone una. Copia una. Vale. Yo en la época de Navidad haremos esto. Ese deploy a réplicas. Era réplicas. Réplicas, esto es un parámetro. Una. Cuando llega Navidad, le digo réplicas 3. Y él automáticamente, en mi deploy, hace esto. Traca y traca. Y genera 2 copias del servidor web anterior. Se saca una copia y otra copia. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace este servidor? Cuando yo pido el servicio, que es un elemento de, ya os digo, de Kubernetes, balancea, sabe la carga de cada uno de los 3 y las va repartiendo todas las peticiones. ¿Me he explicado o no? O sea, en época de Navidad, la petición 1, ¿dónde la mandaría? A este. La petición 2, a este. Y la petición 3, a este. La 4, a este. La 5, a este. Y la 6, a este. Es decir, modificando el parámetro réplicas de 1 a 3, no ha aparecido el 3, así. De 1 a 3, resulta que él, Kubernetes, automáticamente, yo no tengo que hacer nada. Automáticamente me coge ese contenedor y genera 2 copias más memoria. Y los tiene encapsulados. Y tiene por delante una cosa que se llama el servicio, que es el que recibe las peticiones. ¿A esto cómo se le llama? Un que empieza por D. Un var
Backup. Esto que hace así, ¿eso cómo se llama? Balanceador de carga. Sin hacer nada. Eso me lo ofrece Kubernetes. Sin hacer nada. Un balanceador de carga. ¿Vale? Eso lo veremos en la otra asignatura. La del despliegue. ¿Vale? Entonces, en despliegue, espero que para el lunes me gustaría que despliegues todo en la VPS. ¿Vale? Ya digo, la otra opción es la opción chunga, es tener una máquina virtual con un Linux y dentro una máquina virtual con VMware, dentro un Linux y ahí está la Kubernetes. Pero yo no puedo hacer ningún despliegue, no puedo hacer nada, porque tengo que salir a internet. Bueno, entonces planteamos que sea la máquina esa, lo he dicho, por cada dos, ¿vale? Y ya está. Bueno. ¿Eh? Bueno, eso ya lo vemos. Pues con un proxy inverso te enseñaré a tener varios proyectos deberíamos de llegar a esto. Espérate, a ver si tengo cojones. ¿Dónde estaba? Espera un momentillo. Todo esto es administración, ¿vale? Todo esto es el despliegue, esto es Jenkins, a esto tenemos que llegar, a ese dibujo, a que entendáis este dibujo. Esa es la de despliegue. ¿Vale? Entonces, ¿veis contado abajo? ¿Veis contado? Proxy Manager, Kubernetes, Jenkins. Uf, no sé de tela, Pero, y luego también, evidentemente, el registro, todo parte de ahí, piensa solución, ¿vale? Y nuestro GitHub, por aquí en medio. GitHub, ¿vale? Y por aquí alguien programando. Porque alguien programando que cuando hace un push a GitHub, ¿sí o no? Aquí hay un programador, ¿lo ve, no? Hace un push a GitHub. ¿Qué ocurre? Pues que Jenkins se trae todo el código y ¡pum! Esto será la de DAO. Entonces yo creo que necesito ese contabo y necesito una cuenta que pone ahí, que es el registro, el dominio. ¿Vale o no? Necesito el dominio. Este dominio es lo que yo he dicho, que os cuesta £1 al año, ¿no? 1 o 2 euros al año. Y la VPS, que es lo que es digamos, el hosting. Lo que pasa es que evidentemente pues, no tiene nada que ver un hosting con esto, ¿vale? Yo en esta VPS, con el Proxy Manager, como ya veremos, pues puedo tener todos los proyectos que yo quiera. Ya lo explicaré. Lo que pasa es que lo he dicho. Yo en mi Proxy Manager es para yo albergar mis proyectos, ¿no? Cosas mías, proyectos míos y proyectos que yo quiero mostrar.
y a un Pero cliente no- lo tienes que cobrar. Claro, pero no es buena idea albergar. Imagínate que yo estoy ya, ¿no? Es de puta madre, de un Kubernetes para un proyecto, para otro, para otro, para otro, y a mí se me ocurre decir, coño, voy a albergar el proyecto de la artesa. Es decir, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Ser el propietario de un hosting. Es decir, yo albergar, ¿no? Porque yo podría decir, hostia, ya he pillado todo el rollo este, ¿no? Y lo que os llamaría es, bueno, esta máquina ha contado, digo, ¿y si los proyectos de los clientes los albergo yo en mi VPS? Yo sí te permito. ¿Me entendéis o no? Tengo que hacer un proyecto en una biblioteca o una tienda. Lo primero que se me puede ocurrir, la tentación, es llevarme ese proyecto, ¿no? Y desplegarlo yo ¿dónde? En mi VPS. ¿Sí o no? Evidentemente, la VPS que vosotros habéis pillado de cuánto es, de 8 gigas. Y yo podría decir, coño, voy a cogerme una Pues meter a más de clientes. 60 gigas. Y le cobra a ¿Yo qué más le voy a clientes. cobrar por el hosting? Imagínate 50 euros mensuales. Mensuales, no es mucho. Imagínate. Entonces, tú haces cuenta, la máquina de 60 gigas, y dices, "Hostia, pues la máquina de 60 gigas me cuesta 100 pavos. Al año. Pues con 3 clientes, no, imagínate 100 pavos al mes. Con 3 clientes, ya la tengo amortizada. ¿No? Y voy metiendo más. Modelo de puta madre. Problema, ¿cuál es el problema? No, que caiga no, porque a lo mejor el que caiga, vamos a ver, el que caiga, Kubernetes te puede solventar, pero sí puede caer, porque necesita muchos recursos. O hay ataques, o hay virus. ¿Me explico? ¿A quién voy a denunciar yo? Si soy la tienda, si hay un virus, si hay un ataque de ransomware, por ejemplo, y me cifran El informático. a la empresa que me está dando el hosting, ¿no? Así. Te manda a juicio y lo va a ganar. Y si te cae el pelo. Porque tú no estás metiendo, claro, no, tú no estás metiendo en todo esto, todo el tema de ciberseguridad, que tienes que tener, ley de protección de datos, bla, 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 bla. Vuestra VPS es para vuestras cosas. Proyectos vuestros que vosotros queréis meter, cosas que yo quiera mostrar, ¿no? Que yo tenga en mi portfolio, que tenga, ¿no? Que yo quiera cruzar con una... Hostia, ¿tú qué es lo que haces? ¿No? Con una multinacional, imagínate en Indra, venga, pues toma, aquí te paso un enlace. Ellos ven, miran, cosas tuyas. Si tú quieres hacer un proyecto para alguien, tú se lo haces y te coges y le pagas una cuota a una empresa, ¿te acuerdas? Que están especializadas en esto, ¿sí o no? Sin data de disponibilidad, porque tienen máquinas, porque tienen servidores, porque tienen rack, tienen personal en ciberseguridad, ¿sí o no? Y tienen todo lo que tienen que tener, y tú dices, yo para mis clientes, si acaso lo que yo he dicho muchas veces, yo a mi cliente, por esto que te voy a cobrar, 50 pavos al mes. Imaginaros que yo para mantener su hosting, eso no lo sabe el cliente, en una empresa que va a dar todas las garantías, a lo mejor yo le estoy pagando 30 pavos al mes. Que a lo mejor hosting tiene más seguridad. Claro. O sea, tú no le vas a decir al cliente al que tú le haces la web, tú no le vas a decir que tiene que pagar la hostinger. Lo va a liar. Yo al cliente yo le pago, le cobro, imaginaros, la web. Y ahora, el despliegue o donde está la web, ¿no? Eso tú lo ves en el precio. 1.100 pavos. Decía ahora 1.000 por la web, más 100 porque por donde está alojado. Yo te cobro a ti 1.100 euros. Y yo, que he recibido son 1.000 pavos, y ahora,
está alojada, yo a ese tío le imagino que le tengo que pagar 50 pavos. Pero yo me libro de cualquier aspecto legal y cualquier problema. Porque si pasa eso en el cliente, ¿tú a quién va a responder tú? El de la tienda yo te voy a denunciar a ti, pero tú ¿qué vas a hacer? Denunciar a Hostinga. Claro, tú te salvas. Tú no albergas el código. Tú has hecho la página web. Lo que tú no le vas a decir al cliente es, págame a mí y ahora págale 50 euros a Hostinga, porque lo va a liar. Y va a decir, ¿qué? No. Claro, lo va a liar. Entonces tú al tío le cobras 1.100 pavos. Tus 1.000 por la página web y ahora a Hostinger ¿qué tienes que pagarle? Imagínate por tener todo eso del cliente, ¿no? ¿Qué te cuesta aquí? 80 pavos. Tú te las cobro 100, te quedas con 20, pero tú fuera de responsabilidad ninguna. ¿Entendéis? ¿Vale? Pero todo esto que yo os voy a explicar, tenéis que saberlo porque en Dispater, por ejemplo, pues Adri y Fran hacen todo esto ellos. El despliegue de sus proyectos lo hacen ellos en Dispater. ¿Entendéis? No hay un equipo. Pero, por ejemplo, ¿ellos están dados como autónomos? Bueno, sí, Adri sí, pero porque Adri, aparte de Dispater, tiene ya tantísimos proyectos web por su cuenta, ya se ha montado un montón. Pero yo puedo empezar sin ser autónomo, ¿no? Como tal. Sí, claro. Como tal puede, pero... Claro. Lo que pasa es que al final él habrá llegado ya a un nivelón que ya le hace la web a un impresor. Pero que la empresa grande no lo van a hacer. Te piden factura. Entonces, cuando te piden factura, pues tienes que hacer autónomo. Pero él ya habrá llegado a tal cantidad de movimiento, ¿no? Pues ya me hago autónomo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer. Vale, no. Vamos a hacerlo. Pero es lo que digo, es decir, que tengáis cuidado con la tentación de pensar que yo albergo, si un portfolio y dices, bueno, no sé, tenéis que verlo, eso. ¿Vale? Porque la responsabilidad es muy gorda. Tú lo metes, pero ahora tú, a todo ese código y a todas esas máquinas, a todos esos contenedores, tienes que tener ciberseguridad, tienes que meter el protección de datos. ¿Tú qué medidas pones tú? Porque Contabo a ti no te da nada. Contabo te da la máquina. Otra cosa es que tú le exijas a Contabo, ¿sí o no? Oye, dame la alta disponibilidad, ¿no? Bueno, es otra cosa. Que lo que haces con Hostinger lo hagas con Contabo, pero tienes que abominarlo. ¿Entiendes, no? Bueno, vamos a dejar instalado el Nest. Montillo. Estaba esto, tío. Bueno, ¿tenéis instalado Node.js? Lo primero, ¿tenéis todo instalado Node.js? ¿No? Claro, tú lo tienes y... Yo sí digo que tengo portaje. Pues es lo primero que tenéis que tener instalado, ¿vale? Sí. Meteros Node.js. ¿Vale? Instalaros Node.js. ¿Qué es Node.js? ¿Qué es? Node.js es un servidor web, ¿sí o no? Servidor web para aplicaciones JavaScript, ¿sí? En entornos locales. ¿Vale o no? Node.js es un servidor web JavaScript para entornos locales. No para un entorno servidor, no para subirlo a internet. ¿Bien?
Para subirlo a internet como utilizamos Nginx. Vale, pues ya está, pues coger yo que sé, alguno de estos, el M6 este, instalarlo. Lo tengo todo. Que sea todo. ¿Cómo el comando para ver los más que tiene? Hombre, aquí es el instalador este. No de mi ver si puede. El Jorge tiene contacto por ahí por Perú, para hacer las páginas, ¿no? ¿De cuál es? Mira lo que pone aquí, imagen. A ver. Pero de visual. Ah, mirar esto, ¿eh? A ver, en Windows, mirar. Vamos, mirar aquí. Es no de solo. A ver, mirar aquí. A ver. Vale, yo me instalo un M6, me lo instalo como un ejecutable, ¿vale o no? ¿Sí? Vale. También tiene otra forma, ¿y qué pone abajo? En plataforma. Pone que Imagen de oficial. esto es un Docker. Es un Docker, un contenedor que contiene que el Node.js. El Node.js. ¿Vale? Para ejecutarlo como servicio. Claro, para ejecutarlo como contenedor. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que tener para poder ejecutar esto? El Docker Compose. El El Docker. ¿Cuál es el editor? El Desktop. desktop. Tenéis que tener Docker desktop. Lo tienes. Ya que falla. ¿Vale o no? Tenéis que tener Docker desktop. Nuestro equipo. ¿Cómo virtualizar? Ahora mismo tenéis VMware, ¿no? Tendréis VMware o el VirtualBox. Pues si tenéis Docker desktop, puedo tener mi imagen, bueno, de Docker en Windows. La verdad es que no está mal en Windows, ¿vale? Porque eso es lo que hacemos en Linux. Yo en Linux, ¿qué es lo que hago? En el mundo Linux. Me instalo esto en un Docker y el proyecto lo despliego en un Docker. Y desde Visual Studio me conecto ahí. Puesto para hacer lo mismo, pero en Windows. Yo tendría un Docker Compose, ¿sí o no? Y en este contenedor que yo levanto, desde Visual Studio Code me tengo que meter en el contenedor y ahí programar el código. ¿Vale? Yo he dicho yo esto porque vamos programando, ¿Eh? vamos a utilizar Docker, pero claro, para vamos a utilizar Docker, vamos a ver. Vamos a empezar aquí con Node en el equipo, vamos a ver. Voy a entender que todo está ahí en la VPS. La tengo comprada. Entonces, nosotros tendremos un Docker en la VPS. ¿Vale? No, pues descárgatelo y no me Ya está bien. Ya iremos. Entonces, instalarlo para empezar. Sí. Instalar Node. Cuando lo tengáis instalado, por favor, cuando os pide que si quieres salir a internet, le decís que sí. ¿Vale? En el siguiente. Y ejecutar. Una vez que lo hayáis terminado, ejecutar node -v y npm -v. Y decirme qué aparece. El NPM ando. ¿Cómo? El NPM me da lo. Pues, Intentar instalar Node, a ver, parar. Es que yo tengo el 19. No lo tengo. tiene que haber. Instalar Node, a ver, escuchadme, instalar Node en una ventana de administrador. En una ventana de PowerShell de administrador. Ah, sí. Ya lo No, tengo. eso es para la versión. Necesita la de informática, si no me da la clave. Tenéis que ejecutarlo como administrador. ¿Vale? Porque crea
A ver, tiene que ir a dos variables de entorno, y eso es darle una ejecución para hacer el tema de la variable de entorno tiene que ejecutarlo como administrador. Pero ahora se tiene que poner a mano. ¿Eh? Tiene que poner a mano, señor. ¿Cómo la mano? A mano, la variable de entorno. Claro, tienes que poner la mano. Coñazo, tío. Sí. Node menos V es para ver la versión del servidor de Node, que no sé en cuál estará. Si la habéis descargado, no sé, pero vamos, la 22. Y NPM es el gestor de paquetes de Node para instalar librerías JavaScript en NPM. ¿Eh? Sí, ya como... Sí, varios. El PNPM también. Ah, el BAM. Sí, hombre, no sé si cambiará algo, tío, porque es que encima ahora creo que el Next ya viene con... Eso sí que es verdad que viene con... ¿Alguna cosa? Todos los paquetes estos, hay una tecnología que se llama Webpack. ¿Me explico? Es decir, esto me va a servir para instalar librerías JavaScript, ¿vale? Y la tecnología que se usa es Webpack, la que se ha usado hasta ahora. Pero la gente está de Next crearon una cosa que se llama Turbopack, que eso pues ya también lo veremos. Pero han cogido todas esas librerías JavaScript y las están reescribiendo a Turbopack, que están programadas con un... porque las de Webpack creo que están programadas con C. Y esto han creado un sistema gestor, no un sistema gestor de paquetes, es en los paquetes como están programados. Y han utilizado un lenguaje, que no me acuerdo cuál era, que es mucho más rápido que C. No, Go no. Go no es. Rust. Eso le echo un vistazo y os lo digo el próximo día. Pero yo ya creo que React, cuando creamos el proyecto en Next, ya te pone que está utilizando Turbopack. ¿Vale? Eso ya lo diré el próximo día. Por lo menos contextualizando. Es que se le quiere pensar. Una vez lo tengamos, mirar, para instalar Nest haremos esto. Eso ya lo vamos a hacer el próximo día, ¿vale? No lo vamos a hacer ahora. ¿Lo veis o no? NPM. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis NPM? Este es el gestor de paquetes para instalar librerías JavaScript. Entonces haremos un npm, la id, install, g, hacerlo de forma global. ¿Y cómo voy a instalar Nest? De esta forma, ¿qué ponéis? @nestjs barra cli. Instalaremos Nest. Y veis, después entraremos dentro y veis esto. Con esto generaré Nest un proyecto. Lo llamaremos API. Entonces también sería interesante que tuviese en mente, porque por ahora no tenéis nada de la empresa, ¿no? No sabéis nada, ¿eh? Yo sí, yo tengo una idea, no sé lo que Pues que eso es muy importante. Ahora mismo a lo mejor vamos a empezar a jugar, pero lo guapo es que yo juegue este mes de septiembre, ¿sí o no? Con lo que yo vaya haciendo, pero que en octubre tengáis, empecéis a desarrollar lo que queréis, ver el tema de la base de datos y toda la historia, y ya crear un proyecto, ¿no? Para esa empresa, una API para esa empresa, y llamaremos, imagínate, no sé, API taller.
API Artesa. ¿Me explico o no? Ahora en septiembre vamos a hacer API prueba. ¿Vale? El viernes creamos el proyecto API prueba. Vamos a suponer que API prueba va a estar hasta septiembre. Dando tiempo a que busquéis un proyecto empresarial. Y cuando lo tengáis, ya sepáis, pues ya, pues bueno, pues, ¿cómo se llama la empresa? Pues ya está. Por ejemplo, imaginaros API, Tito, o API, ya en su proyecto. ¿Sí o no? ¿Qué va a tener el proyecto? El proyecto va a tener que el cliente, va a tener un usuario, va a tener productos, sus productos cuáles van a ser, pizza, va a tener platos, y él va a tener su esquema de base de datos, tiene que tenerlo, generalmente, por lo menos al principio, ¿no? Lo principal, ¿qué es lo principal? Pues imagínate productos, categorías o platos, como tú lo quieras llamar, o no sé. Y empezar por ahí. Algo básico, ¿no? Imaginaos producto y categoría. Luego empezaremos con temas de gestión de usuarios. ¿Sí o no? Luego tenemos que implementar temas de comercio electrónico, carritos de compra. Luego tenemos que implementar sistemas de gestión multiusuario, que entren varios usuarios. Tenemos que implementar un sistema de comentarios. ¿Entendéis? ¿No? Es decir, que vamos a ir metiendo en la base de datos añadidos que tenéis que tener. ¿Sí o no? Sistema de compra. Vamos a utilizar Stripe, un sistema modelado, ¿no? Stripe, que es lo que simula un pago con PayPal. ¿Entendéis? ¿No? Pero al principio, lo típico, producto y categoría. Por ahí. ¿Vale? Así que. Bueno, lo que él vea. Escúchame, con la empresa que él tiene que ir haciendo de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando tiene que ir haciendo entrevistas y presentando la evolución del proyecto. ¿Vale? El diseño de pantalla. Deberíais, por ejemplo, el diseño de pantalla, me la llevo con una tabla y se la presento al tío. Y voy viendo. Tenéis que buscar eso, ¿eh? Sí. De hecho, el proyecto intermodular es un proyecto de emprendimiento. Ese es vuestro proyecto intermodular. Lo que yo estoy iniciando aquí, os va a valer para el diseño de pantallas que tengáis con Fran, pero en vuestro proyecto. Para la aplicación del cliente con Fran, pero en vuestro proyecto. El despliegue. Y el proyecto intermodular va a ser eso. ¿Entendéis o no? En el proyecto intermodular, ¿qué es lo que va a hacer Amador? Os pondrá un diagrama de seguimiento. Diagrama de Gantt, donde tengáis que poner las tareas que vais haciendo cada uno en el proyecto, visualmente. No sé si me explico. Yo digo gestión de usuarios, y en esa y eso lo haremos Fran y yo, y lo controlador Amador. Gestión de usuarios. Yo tengo que ver de ese grupo qué es lo que hace cada uno. Lo mismo a lo mejor uno está haciendo el 80% y el otro el 20%. Porque a lo mejor después en otra tarea, en la gestión del carrito, el otro hace un 70 y el otro hace un 30. Pero eso visualmente tenemos que verlo en el proyecto intermodular. Todo eso con gráficos. Las tareas que vosotros vais haciendo en cada una de las actividades que nosotros vamos proponiendo en el proyecto. Como si fuese una empresa. Y eso por eso se hace desde el principio del curso, el proyecto intermodular. El proyecto intermodular no es un proyecto que vosotros vais al final, como era el proyecto integrado, ¿no?
y lo hace en un mes fuera. Esto es desde el primer día. ¿Vale? Bueno, pues venga. No sé lo que tengo ahora. ¿Qué tengo ahora? Sí, HLC, tío.